En la primavera de 1889, en un pequeño departamento en Braunau, en el Inn, Austria, un pueblo cerca de la frontera alemana, nació Adolf Hitler, el cuarto de los que serían 6 hijos de esta devota familia católica romana. El joven Adolf pronto conoció la muerte, al presenciar cómo 3 de sus hermanos y una hermana morían en la infancia. También estaba su padre, Alois. Era alguien que regresaba a casa después de tomar un trago y se volvía muy violento, se volvía abusivo. No escatimaba la vara, golpeaba a Hitler, enseñándole desde temprano que el poder tenía la razón y que la fuerza y la brutalidad eran aliados de la dominación. Algunas golpizas eran tan fuertes que su madre Clara se arrojaba sobre su hijo para recibir los golpes ella misma. Según el doctor Edward Block, ella estaba absorbida por completo en el cuidado de sus hijos. Y aunque Adolf no era un niño de mamá en el sentido usual, nunca he presenciado un vínculo más fuerte. En 1900, Hitler se mudó a Linz e ingresó a la secundaria, donde tuvo contacto con una doctrina que influiría en toda su vida. Le daría un sentido de propósito que nunca había tenido. Tenía un maestro de historia llamado Leopold Busch, que era efusivo sobre la idea del nacionalismo alemán. Austria era parte de un vasto imperio con raíces antiguas. Alemania era un país recién creado que se remontaba a 1866. Ambos pueblos hablaban el mismo idioma y una idea radical comenzaba a surgir: que los dos fueran uno. Fundía el nacionalismo extremo y el patriotismo para hacer que la gente creyera en su país apasionadamente y fuera parte de su comunidad racial. Hitler aceptó esa idea de que los alemanes debían estar unidos en esa especie de pangermania de un Reich alemán más grande. En 1907, con solo 16 años, Hitler abandonó la escuela y se marchó a la capital austriaca, Viena, una de las mayores ciudades de Europa. El joven Hitler llevaba consigo un set de dibujos, decidido a estudiar en la prestigiosa Academia de Artes. Más de 100 candidatos aplicaron. 28 serían elegidos. Envió dibujos que fueron examinados y las notas que dejaron los analistas decían: dibujos razonables. Las cabezas muy mal hechas. No existe talento. No recomendamos la admisión. El rechazo fue seguido por una profunda pérdida personal cuando su madre Clara murió de cáncer. Llegó entonces el golpe final. Fue rechazado por la academia de nuevo. Su segundo rechazo fue más perturbador. Sería definitivo. No podría volver. Hitler se sumió en una profunda depresión. No intentó hallar empleo y se unió a la multitud de hombres sin trabajo. Finalmente, terminó en un hostal para desposeídos, una experiencia que lo brutalizaría para siempre. Le debo a ese periodo el haber crecido fuerte y aún soy capaz de ser fuerte. Para sobrevivir, vendía cuadros de edificios vieneses y también se convirtió en un observador cercano de la política. Sentía repudio y fascinación por el creciente movimiento socialista. Realmente pensaba que a menos que la derecha hallara un antídoto para eso, tendríamos un mundo comunista. Se sentía especialmente intrigado por una de sus tácticas. Lo que influyó en él fue el modo en que los socialistas usaban la violencia en las calles para asegurarse de transmitir su mensaje. Logré una comprensión igual de la importancia del terror físico hacia el individuo y las masas.
primeras observaciones comenzaron a agitarse en la cabeza de Hitler. Viena en 1910 tenía una enorme población judía. Había más de 175.000 judíos viviendo en la ciudad, y Hitler comenzó a aborrecerlos. A donde iba, ahora veía judíos. Y mientras más veía, más profundamente se diferenciaban, en mi opinión, del resto de la humanidad. Había dejado de ser un cosmopolita de rodillas débiles y me convertí en antisemita.